La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel. La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo. ¿Qué tal, Venezuela? Buenas noches, que el Señor Jesucristo me los acachaplasturre de ricas, hermosas y abundantes bendiciones, es nuestro más sincero deseo. Les saluda el pastor Teófilo Segovia Salazar a través de Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo, en vivo y directo desde la capital cristiana de Venezuela, San Fernando de Apure. Bienvenidas, bienvenidos todos a su programa estelar, La Iglesia del Aire, como todas las noches, todas las mañanas, todas las tardes, a cualquier hora que usted nos está sintonizando. Aquí estamos al pie del cañón, listos, preparados. Y para toda Venezuela y América Latina, todas las noches de 10:30 a 12 a través del canal 998 de DirecTV. Estoy acompañado de mi esposa linda, bella y hermosa, mi regalo que Dios me dio, la pastora Danis Milagros. Pastora, good evening. Buenas noches, pastor. Dios te bendiga. Dios bendice a toda nuestra amada Venezuela. Desde aquí, desde la Iglesia del Aire, declarando bendiciones que sobreabunden en todo este territorio nacional de nuestra nación, declarando que la mano de Dios está sobre nuestros hogares, está sobre nuestras vidas, y declarando pues que todo plan del mundo de las tinieblas, todo plan contrario al propósito de Dios en esta nación, al propósito de Dios en nuestras vidas, se desvanece, retrocede y queda sin efecto, y que se levante en Venezuela hombres y mujeres con un corazón correcto, con una mente alineada al propósito de Dios en nuestras vidas, gente que ama al Señor, gente que vuelve su corazón a Dios, gente que no está de espalda a Dios, porque vemos actualmente en las naciones de la tierra que la gente vive como que si Dios no existiera, pero en todo tiempo, en todo momento, Dios no quiere que las naciones sean destruidas, ni por la naturaleza, ni a través del pecado. Dios siempre envía a sus profetas a la tierra para hablar palabra de verdad, porque muchas veces a los humanos, a la gente de la iglesia, nos gusta oír puras cosas buenas y puras bendiciones, que nos profeticen bendiciones, pero todo tiene su precio, todo tiene también algo que nosotros debemos hacer para atraer las bendiciones. Las bendiciones a la tierra hay que atraerlas, y Dios tiene la manera para que nosotros atraigamos las bendiciones de Él, el reino de Dios a la tierra, y Él lo dice muy bien, nos dejó el modelo de la oración. Pero mucha gente, pastor amado, pastor Teófilo, mucha gente que ni ora el Padre Nuestro, esa oración modelo que el Señor nos dejó, venga a tu reino. O algunos que la oran ni siquiera la entienden. Ni siquiera saben qué consiste las palabras que pronuncian. Exacto. Otros se las saben de memoria, y mientras le están haciendo, están pensando en otras cosas. Así es, pastor. Entonces muchas personas ni siquiera en las naciones, en los países, se acuerdan de su Creador, se acuerdan allí de hacer una oración, de postrarse delante de Dios, de vivir como Dios quiere que viva. Pero entonces queremos oír siempre, que nuestros oídos escuchen son cosas buenas, por supuesto, y a todos nos gusta eso, pero todo esto viene como consecuencia de una vida agradable a Dios. Profetizamos sobre Venezuela, bendiciones a granel, declaramos que Venezuela es tierra que fluye leche y miel, que Venezuela es la niña de los ojos de Dios, y es verdad, Dios quiere bendecir a este territorio, pero también el Señor, así como un día le dijo al pueblo de Israel, mire, que se aparten de sus pecados, que se aparten de sus abominaciones, de sus iniquidades, porque si no mi ira va a venir sobre ellos. Y sabe, cuando la ira de Dios viene a la tierra, sobre una nación, sobre un pueblo, lo primero que la ira de Dios hace en la tierra, en una nación que Dios está hablando, que está tratando con ellos, es apretarles el estómago, pastor. Lo somete a hambrunas.
Hay muchas tierras donde están de espaldas a Dios, y eso lo podemos ver en cantidades de historias de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, se cumple, la palabra de Dios es verdadera, y cantidades de historias con respecto al pueblo de Israel, porque fue donde hubo los acontecimientos, donde Dios tenía un trato personal con esas naciones, con la nación de Israel específicamente. Pero cada vez que el pueblo de Israel se desviaba, cada vez que andaban tras sus abominaciones, tras sus pecados, tras sus hechicerías, Dios los entregaba oprobio, venía el mal sobre ellos, la tierra se secaba, no producía los frutos, venía hambre, venía pleito, venía guerra, venían rumores de todas clases de enfermedades, peste, pestilencia. ¿Pero sabe por qué? A raíz del pecado. Pero siempre queremos que los profetas, que los hombres de Dios, desde los púlpitos, en las iglesias, en los programas, todo siempre nos estén hablando de pura bendición, señores. Pero la bendición viene como consecuencia de agradar a Dios, esposo amado. Y hay que dar las dos versiones, porque entonces nos va a pasar como dice el libro de Jeremías. Un día vino destrucción repentina sobre Israel, vino la espada sobre Israel, vino una invasión sobre Israel, porque Dios lo estaba permitiendo, la ira de Dios desatada sobre Israel a causa del pecado de su pueblo. Y los profetas dijeron: ¡ay, ay! Dios nos engañó. No, Dios no los engañó, los engañaron sus profetas, sus hombres de altar, sus ministros de altar, que estaban allí en las iglesias, pero nunca le dijeron al pueblo: arrepiéntanse de sus pecados, dejen el adulterio, dejen la idolatría, dejen la hechicería, dejen la mentira, dejen la fornicación, dejen la usura. Todas estas cosas traen maldición sobre las naciones. Y lo dice, esposo amado, más adelante lo vamos a ver allí en el libro de Jeremías. Y es una palabra que Dios me ha venido ministrando, que hay que decirle al pueblo. El pecado trae maldición sobre las naciones. El pecado trae maldición sobre los hogares. El pecado trae maldición, te trae escasez, te trae enfermedades, te trae ruina. Entonces no podemos, pero dice Jeremías que los hijos de Dios, los santos de Dios, los que cumplen su palabra, ni un pelo de nuestras cabezas, dice la palabra, Pastor Teófilo, eso es hermoso, va a perecer. Pero ¿qué queremos nosotros? Nosotros no queremos que solo sea un grupito los que se salven, sino que todos entren por el redil. Porque yo escucho gente: a mí no me preocupa eso porque yo estoy bien, yo como cristiano estoy consagrado y yo sálvese quien pueda. No, pero como ministros de Dios tenemos una responsabilidad, y es alertar al pueblo. Y todas estas cosas que están sucediendo, todo lo que usted está viendo que sus ojos no le gustan, todo esto trae un nombre, tiene un solo nombre. Es que le hemos dado la espalda a Dios, estamos desagradando a Dios, hay mucho pecado, hay mucha iniquidad, derramamientos de sangre en nuestra nación, en nuestro cielo, en los hogares. Entonces viene destrucción por esto, pero queremos que eso no se nos hable. La prosperidad, la bendición, pero la bendición va a venir como consecuencia de una vida agradable delante de Dios, esposo amado. Lindo comienzo, muy vehemente, mi esposa. Te vino ahí con una ira santa, esposa. Bueno, es sencillo. En un solo versículo Dios lo dice: yo voy a honrar a quienes me honran, y quienes me desprecian son tenidos en poco, son viles, son despreciables. Así de sencillo. Si honramos a Dios, escriba lo que vienen mejores tiempos. Viene un país hermoso. Vamos a vivir en la tierra que fluye leche y miel. Abundancia y sobreabundancia. Muchos años atrás, el pueblo de Israel, Dios les dijo: vaya por el desierto, siempre por supuesto cumpliendo los preceptos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra los mandamientos que yo hoy te doy, dijo el Señor, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero lo primero que hizo el pueblo fue entre pecado, adorar un becerro, adorar ídolos, idolatría, pecado, y como consecuencia se quedaron en el desierto. Murieron en el desierto y fueron pocos, 2 apenas, los que entraron a la tierra prometida. Decía mi esposa que hay que aclararle a la gente, hay que advertirlos. Pero el hecho de que los advirtamos, bueno, hasta ahí, pues sencillamente Dios pone la palabra y dijo: ustedes escogen, yo pongo delante de ustedes la maldición y la bendición. Mi esposa ha sido clara, diáfana y enfática. Ante ustedes, venezolanos, latinoamericanos, está la palabra que Dios ha puesto. Venezolanos, escojan o la maldición o la bendición. Sigues tú en tus pecados, sigues tú en tu idolatría, sigues tú de espaldas a Dios, sigues tú ocupado en todo menos en buscar a Dios.
lamentablemente, pues, I sorry for you. Oramos a Dios para que Dios quite la venda de ti, pero hasta ahí no podemos hacer más nada. Pero a quienes se apartan, se arrepienten, se santifican, creen a Dios, creen en su palabra, para ellos amanecerá el sol de justicia. Tinieblas cubrirán la tierra, dice la palabra. Así es. Pero sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. ¿Pero sobre quién? Sobre los que están andando conforme al corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque siempre y cuando nosotros andemos alineados al Señor, van a venir destrucciones sobre las naciones, sobre la tierra. Pero ¿qué le toca a los hombres de Dios, a los ministros de Dios? Estamos presentando esas alternativas. Escoge pues la vida para que viva. Y si escoges la muerte, vas a vivir en muerte, pues en maldición, en derrota, en fracaso, en escasez, en ruina. Pero sobre los hijos de Jehová será vista su gloria. Y muchos van a andar detrás de salud en un momento. Pero ¿qué quiere uno? Uno no quiere que la gente aprenda con los golpes, ni a través del dolor, ni del llanto. A veces es necesario. Es lamentable el caso que hay gente que hasta que no llevan un dolor, un tropiezo, entonces yo no voy a cambiar. Yo no voy a creer hasta que no viene un dolor a mi vida. Entonces hablamos muchas veces desde los púlpitos, desde los altares, la prédica del dolor y del proceso, porque como a ti te costó meterte en el carril, tuvo Dios que meterte en un proceso, entonces tú también quieres que a los demás Dios los va a meter en proceso a través del dolor. Es mejor obedecer sin pasar, sin tener que me den un palazo. Es mejor caminar por las buenas y por la vía como Dios nos habla, por la vía del amor, con palabras suaves. Mira, hijo, te estoy esperando. Hijo, tengo los brazos abiertos. Hijo, tengo un camino de bien para ti. Ajá, pero como no oímos, muchas veces nos convertimos en oidores olvidadizos. Salimos un ratico emocionados cuando nos habla Dios la palabra certera, pero después nos descarrilamos. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere obediencia en todo tiempo y en todo momento. Bueno, en ese mismo orden, esposa, inspirada tal como está usted, vamos a hacer un clamor por Venezuela, una oración. Hay que pedir por nuestro país, vamos a pedir que Dios tenga misericordia de los venezolanos y que les abra los ojos a millones de venezolanos para que busquemos realmente a Dios genuinamente, sin idolatría. Así que, esposa, toda Venezuela contigo, adelante. Así es, vamos a orar, Venezuela, vamos a ponernos delante de la presencia del Señor, vamos a ponernos a cuenta. Yo de mi parte haré el trabajo que a mí me corresponde, que es interceder por Venezuela, pedirle al Señor misericordia por nuestra nación, pedirle misericordia al Señor por nuestras vidas, reconocer los pecados que hemos hecho delante del Señor como pecados individuales y la nación entera también. Así que póngase allí en su hogar, en su casa, haga un alto a lo que está haciendo y diga: yo en este momento me voy a conectar con el Señor, porque yo también he hecho lo malo delante de Dios y necesitamos pedirle perdón al Señor, reconocer, humillarnos que hemos hecho pecado delante de Dios. Vamos a clamar, dice la palabra, y clamaron los hijos de Dios y Dios los escuchó. Entonces declaramos que Dios nos escucha. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora yo me presento delante de ti, Señor, me pongo en la brecha, oh bendito Dios. Tú dices que andas buscando hombres y mujeres en la tierra, Señor, que hagan vallado, Señor, que clamen a ti, Señor, a favor de los vivientes, Padre mío. En esta hora yo me uno, Señor, con muchos venezolanos que están allí a través de la televisión, Señor, que también están sintiendo, Padre mío, Señor, que tú nos estás hablando a toda la nación entera, Padre mío, Señor, y venimos delante de ti para primeramente, Señor, reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, Señor, que hemos hecho abominaciones, papá, que a ti te han desagradado, Señor, que quizás hemos tenido un corazón duro, Señor, para obedecer tu palabra. Hemos sido oidores olvidadizos, Señor, hemos tenido pensamientos que a ti no te han agradado, acciones que no te agradan, Padre, actitudes de nuestras vidas, Señor, que tú las aborreces, Padre. Pero en esta hora yo te pido perdón, Señor, por toda nuestra amada nación. Te pido perdón por Venezuela. Reconozco, Señor,
todos esos pecados, Padre, los traigo delante de ti, Señor, y pido perdón por mi nación, pido perdón por mi iglesia, pido perdón, Señor, por este territorio, Padre mío, porque sabemos que se ha derramado mucha sangre inocente, Señor, y que esa sangre, Padre, que ha sido derramada injustamente, oh Dios mío, clama delante de ti, Señor, toda la injusticia, atropellos, Padre, que muchas veces, Señor, personas inconscientes hacen al prójimo, Señor. Yo te pido en esta hora, oh bendito Dios, que tú perdones al pueblo de Venezuela, Señor, que tengas misericordia, papá. Que en esta hora sigas despertando el espíritu de los valientes, Señor. Sigue despertando el espíritu de tu iglesia, Señor. Sigue despertando el espíritu de los que están dormidos, Padre mío, Señor. Y trae tú un avivamiento, Señor, como nunca antes, Señor, a esta nación, Padre. Y levanta a Venezuela, Señor. Ponga a Venezuela, Padre, como cabeza y no como cola, Señor. Tú has dicho, Señor, a través de tus hijos, a través de tus profetas, que Venezuela es y será tierra deseable, Señor, tierra bendecida, tierra prosperada, Padre mío, tierra que tiene suelo fértil, Señor, tierra bendecida por ti, papá. Así que yo en esta hora, Padre, yo te pido un arrepentimiento genuino de corazón, Señor, para cada hombre, para cada mujer de nuestro territorio nacional, Señor. Míranos con ojos de piedad, Señor, perdona nuestras debilidades, oh Dios mío, Señor, perdónanos, Padre mío, Señor, porque muchos oídos se han desviado de tus palabras, Señor, han cerrado los oídos para no escucharte, Señor, y han abierto sus bocas para maldecir esta nación, Señor. Pero declaramos en esta hora que toda palabra de maldición que haya salido con autoridad de cualquier boca, bendito Dios, para hacer pactos satánicos, para hacer pactos diabólicos, para entregar a Venezuela, Señor, al mundo de las tinieblas, en esta hora todos esos pactos, Señor, ancestrales, Señor, aún pactos de años, bendito Dios, Señor, de muchísimos años, quedan sin efecto, Señor, porque hoy los presentamos delante de ti y pedimos perdón por toda la abominación, por toda la hechicería, por toda la idolatría, bendito Dios, en esta tierra. Ahora, Padre amado, declaramos que tu luz, Señor, que tu bendición, que tu salvación arropa a toda nuestra amada Venezuela, Señor, y que Venezuela, Señor, es un pueblo especial, papá, entre las naciones de la tierra, no porque seamos mejor que nadie, Señor, sino porque aquí hay gente, Padre, que reconoce tu poder, tu autoridad en sus vidas, porque aquí hay hombres y hay mujeres, bendito Dios, que se han levantado, Padre, para pelear por esta tierra, Señor. Gracias, papá hermoso, gracias, oh Dios mío, porque tu Espíritu Santo, Señor, llenará la tierra de Venezuela. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos una cobertura de salvación a nuestra nación. Amén y amén. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Estamos de vuelta a la tierra prometida por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo en vivo y directo desde San Fernando de Apure. Dígame, esposa. Yo sé que usted trajo algo allí, pero como lo prometido es deuda, yo quiero regalarle unos 2 o 3 versículos a nuestros amados televidentes. Hasta 5, esposa. Sí, que están allí, y porque lo que hablamos, la palabra que nosotros hablamos, está sustentada pues por la palabra de Dios. Y entonces vamos a estar leyendo en Jeremías, en el capítulo 4, cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel, cómo le habla el Señor a las naciones, y hoy nos los está hablando a nosotros, a Venezuela, a las naciones de la tierra, a las naciones del mundo. El Señor dice en su palabra, tenemos para ponerlo, Si te volvieres, oh Venezuela, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitas de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, versículo 2. Y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él
se gloriarán. Qué tremendo, qué tremendo. 2 versículos, tremendísimos. Algo, una gran verdad que el Señor le está diciendo hoy a Venezuela. Si en verdad me buscares a mí, dice el Señor, es a mí, al gran yo soy, porque no hay 2 dioses, ni 3 dioses, ni 4 dioses. Hay, esposo amado, un solo Dios, y es el Dios de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y el que hizo la tierra. Si de verdad tú me buscares a mí, dice el Señor, y te volvieres a mí y quitares de ti, Venezuela, cualquier nación de la tierra. Y el Señor también le está hablando a los hogares, ¿sabe? Porque cada hombre, cada mujer de la tierra representa una nación. El Señor, cuando habla a las naciones, nos habla a todos nosotros. Entonces dice, si te volvieres a Jehová de verdad y quitares de ti todas tus abominaciones y dejas Venezuela y nación de la tierra de andar de aquí para allá y de allá para acá. ¿Qué significa eso? Gente que anda buscando, pastor, otros dioses, van de un lado, van a otro, tocan una puerta, tocan otra. No, ahí es un solo Dios, ahí es un solo Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Déjame darle contundencia a eso que está diciendo, esposa, con respecto a dioses, porque hay mucha gente que es muy liviana. Hay mucha gente que es muy liviana en esto de prenderle una velita a San Pancracio. Bueno, porque así lo hacía mi abuelo y funciona. Y ellos inocentemente van rumbo al matadero. Por eso en tu casa hay tantos divorcios, por eso en tu casa hay tantos hasta homosexuales, en tu casa hay tantos problemas, porque tienes el pecado, la maldición en tu casa y tú lo sigues haciendo inocentemente. Otros van donde, bueno, de todas maneras todos los caminos conducen a Roma. Yo busco una ayudadita. Una ayudadita. Mire, Dios es celoso. Señor director, póngame por favor el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, para que veamos cuántos dioses hay, para ver si es verdad que todos son dioses, para ver si todo vale la pena, para ver si es verdad que Santa Catalina, San Pancracio, Santa María, San Isidoro, el Cristo de la Sabana, o los espíritus de la Sabana, a ver si es verdad que Dios aprueba eso. Mucha gente lo hace. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Y no hay más. Repito, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, la salvación de la tierra. Y aquí viene lo bueno, porque yo soy Dios y no hay más. Póngalo en NBI, por favor, ese mismo versículo en NBI. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Aquí está más específico, más contundente. Esposa, yo soy Dios. Y no hay más, y no hay ningún otro fuera de Él, fuera de Dios. Ahí es uno solo. Prosigue su discurso que estaba tan brillantemente elocuente. Bueno, gloria a Dios. Y entonces, cuando las naciones de la tierra, en los hogares, vamos a decirlo, vamos a llevarlo al término más pequeño, cuando en un hogar realmente se reconoce solamente la autoridad de Dios en su vida, vamos a ver en NBI qué nos dice el versículo 2 de Jeremías 4. Vamos a ver cuál es la consecuencia, porque hay mucha gente que está padeciendo violencia, injusticia, que está padeciendo cosas terribles en su vida, pero todo esto, mire, Jeremías 4. 4:2, señor director. Ajá. En NBI. En NBI, Jeremías 4:2. Ok, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. No hay bendición, pastor Teófilo, persona que estás allí a través de la televisión en toda Venezuela. No hay ninguna bendición que esté fuera de Dios, del Dios verdadero. Mucha gente busca las bendiciones en otros lados y por eso es que no las ven, buscan las sanidades en otras cosas, pero el Señor dice que yo soy Dios fuerte y celoso y fuera de mí no hay más, no hay quien salve. Yo soy Dios y Él es celoso, Él no comparte su gloria con nadie, pero mucha gente anda buscando a Dios, como decimos en términos criollos, a Dios por los rincones. Y al Señor no le agrada eso. Al Señor no le agrada que tú tengas desconfianza de Él. Él quiere que tú le busques a Él solamente en espíritu y en verdad. Y mire, una de las cosas que el Señor también reclama a su pueblo, reclama a la gente. Mire, vean esto. Ponga allí, señor director, en Jeremías 4, versículo 14. Jeremías 4, versículo 14. Mire lo que dice.
Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Cuántas personas, en cuántas familias, en cuántos hogares, iniquidad, pensamientos de maldad? No, y yo no estoy haciendo nada. Ajá, pero ¿qué estás pensando tú? El Señor hasta nos revisa, Pastor Teófilo, lo que estamos aquí pensando, y por eso es que hay otro versículo que dice que nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. No es que en un momento dado, como humanos somos, fallamos, somos débiles. Usted a veces ve una propaganda, el que tiene una debilidad por X, por Y, por Z, si es por la comida, si ve una hamburguesa, lo primero que es, ay, el estómago se le ensancha y le da aquel hambrero. Y si es un hombre que ve una mujer desnuda y no puede, que la están exhibiendo allí, se le alborotan las pasiones. Es normal, está bien, porque usted es humano, es de carne y hueso, pero ¿qué tiene usted que hacer? Usted no puede seguir albergando esos pensamientos en su cabeza, o me voy a ir directamente a adulterar, a fornicar. No, el Señor quiere que nosotros lavemos nuestro corazón cada día más, nuestros pensamientos. Lava tu corazón, Venezuela, familia, que estás allí a través de la televisión. El Señor quiere vidas limpias. El Señor quiere que cada día estemos más a tono con Él, a lo que Él está hablando. En estos tiempos las naciones están llenas demasiado de iniquidad, de pecado. Realmente reconozco que si uno no vive metido de lleno con el Señor, usted prende la televisión, eso lo va a llevar, wow, tremendísimo. Se mete en los Twitter, si no se avispa, lo llevan para las páginas que usted, bueno, ni pendiente. Se mete en el Facebook, ahí usted consigue de todo. Mujeres promocionándose, hombres promocionándose, y la curiosidad y el chisme y la cosa. El Señor quiere, Venezuela, que nos lavemos el corazón. Todas esas herramientas son buenas, son de mucha utilidad, pero también en la persona que no sabe llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Dios, eso está matando un gentío espiritualmente. ¿Sabe, pastor? Las redes sociales, hay personas que las usan para bien, pero también las redes sociales están matándole el cerebro a la gente. Horas y horas pasan allí, y no precisamente hablando de la palabra de Dios, y no precisamente hablando de las cosas que Dios quiere que nosotros estemos metidos, que nosotros hablemos. Sí hay excepciones. La gente de Dios, la gente que está enfocada, generalmente se mete allí y escribe un buen mensaje para edificar a otro. Ese es el papel suyo y mío como hijos de Dios, y tenemos que hacerlo. Pero ¿qué de aquellas personas que sus almas y sus espíritus no son gobernados por Dios? Ahí lanzan cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de información que a usted no lo bendice. Entonces tenemos que estar alerta para no dejar que este mundo, realmente lo digo, es difícil. Mire, mantenerse en este tiempo el cristiano y no ser contaminado y no ser llenado de basura no es fácil. La única manera es teniendo intimidad con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Y ponga allí, señor director, Jeremías 4, versículo 22, y vamos a ver qué le dice Dios a su pueblo. Y en este tiempo también nos lo está diciendo a nosotros. Eso no fue con el pueblo de Israel nada más. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Wow, porque mi pueblo es necio, bruto, torpe, estúpido, ridículo, algo así. Algo así. ¿Y sabe por qué? La palabra de Dios lo dice clarito. No le escucharon, no le oyeron, porque la necedad se ha metido en las mentes, se ha metido en el alma, en el espíritu de muchos hijos de Dios, que en este tiempo usted los ve, mire, contendiendo de una manera tan terrible y involucrados en situaciones terribles también. ¿Sabe por qué? La palabra lo dice, por necio, no entendieron, supieron hacer el mal, pero el bien no. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que si el Señor está trayendo esta palabra a nuestras vidas, empezando por mí, por el pastor Teófilo, porque ni él ni yo estamos exentos. Nosotros somos de carne y hueso igual que los demás, también vulnerables a situaciones en esta tierra, pero yo en esta hora declaro en el nombre poderoso de Jesús que la sangre de Cristo tiene poder y que nos ayuda a nosotros comportarnos de una manera que estemos alabando al Señor y estemos glorificando el nombre de Jesucristo aquí en la tierra. Sabemos que no es fácil.
El Señor nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, y una de esas aflicciones son todas estas cosas con que el mundo viene arrollando a la iglesia, a los jóvenes, a los viejos, a los muchachos, a Raimundo y todo el mundo, que el que no se pone las pilas, pues ese mar de situaciones que está trayendo el mundo de las tinieblas a la tierra, también se lo llevan a usted enrollado. Bueno, nos llevarían, pero gloria a Dios que hay un muro de contención, que es mi Señor Jesucristo en su vida y en mi vida, para ayudarnos a vencer todas esas tentaciones. Y declaramos que en nuestra nación se levanta gente avivada, gente para predicar el Evangelio de Jesucristo, que se levantan centenares, millones de jóvenes para servirle al Señor. Realmente sé que hay hombres de Dios en nuestra nación que están haciendo actos, ayunos, eventos para atraer a la juventud perdida y para atraer al perdido a los brazos del Señor, y declaramos que ese avivamiento viene, y no queremos que Venezuela tenga que pasar por una pela terrible, que tenga que llevar palo y palo para que nos volvamos a Dios. No, señores, yo desde aquí, desde la Iglesia del Aire, yo me niego a eso en el nombre poderoso de Jesús, y estoy orando por mi nación, estoy orando por Venezuela, para que Dios toque las vidas, toque los corazones, y no tengamos nosotros que pasar por una catástrofe en este país para nosotros volvernos a Dios. No, el Señor nos está llamando con voz suave, y mire la voz suave, a través de la televisión, allí en la comodidad de su hogar. El Señor te está diciendo: Venezuela, yo te amo, ven a mis brazos, yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador, yo soy el que te cambia, yo soy el que te transforma. Es el tiempo, Venezuela, de que vayamos a los brazos del Señor. Es tiempo de que las familias se reconcilien, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar y de buscar la presencia de Dios, para que, humillados delante de Él, suceda. A mí me gusta mucho como dice: y clamaron los hijos de Dios, y Dios los escuchó, y la maldición que venía, la ira, se fue, se quitó. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, Pastor Teófilo. Si te estuviese escuchando, mi cuñado ahora dice, cuando tú dices, Dios nos está alertando para que no lleguemos pao, Payarito dijera más. Y más, más. Todavía no hay casi nada, pastor, porque las profecías que han habido de grandes hombres de Dios para nuestra nación, las profecías, Dios está trayendo en este tiempo una alerta, como lo trajo al pueblo de Nínive, y han mandado a hombres de otras naciones, ministros de otras naciones, que han venido nada más a Venezuela a soltar una palabra profética, a decirle a Venezuela: Venezuela, arrepiéntate, porque viene la ira de Dios está sobre Venezuela, hay un plan que Dios tiene ya en los cielos para ejecutarlo en la nación, pero si Venezuela se arrepiente, si Venezuela me busca, ese plan, Dios va a desistir de ese plan, como pasó con Nínive. Dios mandó a Jonás no quería ir. En todo caso, desistirá el Señor si se arrepiente de seguir ejecutándolo. Bueno, pastor, exactamente, pero eso se logra con humillación, con silicio. Se logra con 2 Crónicas 7:14, por favor. Así es, humillación. Humillación, pastor, humillación. Y si Dios lo está mandando, y ojalá, mira, esta humillación empiece desde el presidente para arriba, vicepresidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes. Alguien se tiene que levantar y decir: es verdad, las cosas no están andando bien, algo nos está pasando. ¿Qué será? Que perdónanos, Dios, porque la cosa es pueblo, el gobierno, pueblo y sacerdote. Cuando Dios alerta, y lo vemos ahí en la Biblia, cuando Dios habló a Zorobabel, dice hijo de Salatiel, le habló al gobernador, le habló al rey, le habló al pueblo y después a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que todos unidos se arrepintieran. Y dice que fue despertando el Espíritu Dios de ellos. ¿Por qué los despertó? Porque estaban dormidos, estaban aletargados, pero es un tiempo para nosotros despertarnos, Venezuela. Y creo que desde aquí, desde la Iglesia del Aire, lo que a nosotros nos corresponde como siervos de Dios, lo estamos cumpliendo, estamos llevando esta palabra. A mucha gente dice: ay, profeta del desastre, a mí que no me hablen de desastre, a mí que me hablen de lo bueno que viene. No, sí viene un tiempo de transformación y de bendición para Venezuela, pero eso lo vamos a lograr orando, no peleando, no haciendo situaciones ni criticando todos los días con nuestras bocas, profiriendo maldiciones. Eso lo vamos a lograr buscando la presencia de Dios.
Ok, segunda Crónicas 7:14, pero después este corte porque me dice el director que tenemos que hacer una pausa de inmediato. Ya regresamos. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Estamos de vuelta a la tierra prometida por Contacto TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo en vivo y directo. Y estamos analizando sobre lo que está viviendo Venezuela y cuál es la posición de Dios sobre los países cuando entran en ciertos problemas, en ciertos golpes, cómo salir adelante. Y en una oportunidad el pueblo de Israel estaba pasando por lo mismo, había mucha hambre. Lo que más golpea a un pueblo es el hambre, la falta de alimentos, la falta de comida. Usted puede soportar hasta de repente, si se va la luz, hasta los servicios públicos, pues usted puede ir al río, buscar con un balde, abrir un agua y lo que sea, pero cuando no hay papa, eso es el acabose. Usted puede dormir una noche con calor, de repente meciéndose, pero con la barriga vacía, esposa. Entonces, normalmente, cuando un país tiene hambre es sinónimo de juicio de Dios. Y como estamos viendo eso en Venezuela, que hay ciertos problemas, pues... Es en el ámbito espiritual. Dios le dio una solución al pueblo de Israel que hoy la aplicamos para Venezuela. Señor director, segunda Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, fíjese que Dios se está refiriendo a su pueblo, no al pueblo en general, sino al pueblo que invoca el nombre de Dios. Que le conoce. En este caso a los hijos de Dios, a los que se llaman cristianos. Pues. Si los cristianos se humillan, oran, buscan mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, a esto se refiere usted, esposa, ¿no? Sí, se convirtieren exacto. de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Gloria a Dios. ¿Qué le parece, esposa? Hermosísimo, pastor, es que eso es lo que el Señor quiere. Uno realmente es difícil, nadie va a querer estar profetizando cosas, ni desde aquí tampoco, desde la Iglesia del Aire, no queremos mal, que ni siquiera cancelamos y anulamos todo plan y todo proyecto de desastre que el enemigo quiera traer a nuestra amada Venezuela, pero se hace necesario que, como dice segunda de Crónicas 7:14, que el pueblo de Dios se humille, los que conocemos a Dios realmente, porque mucha gente comienza a proferir cosas y hablar maldiciones contra personas, y no son las personas. Aquí el problema no es que uno que sea el otro, aquí hay un problema espiritual, y es un problema espiritual de iniquidad, de pecado, de abominación. La gente está haciendo cosas que a Dios le desagradan. Hay un pueblo que quizás está de espaldas a Dios, empezando hasta por la misma iglesia. Cuántos pecados adentro de las iglesias, adulterio, fornicaciones, gente consultando a los brujos y dicen que son cristianos, y por ello, por todas estas personas que conocen a Dios, porque es el pueblo de Dios el que tiene que humillarse, porque somos los que conocemos. Hoy hablaba con una pastora del Zulia y ella me decía, ay pastora, si usted supiera, es que tantas divisiones, tantos pleitos en la misma iglesia, mire usted, ay no, de pastores, pastoras, ministros, o sea, el pueblo de Dios, imagínese usted en desacuerdo. Entonces, todas esas cosas atraen maldición a la tierra, y es tanto así que vemos muchas veces que se hacen eventos. Un pastor quiere hacer un evento a nivel nacional, invitar a todas las representaciones de los estados, a las iglesias, a los cristianos. Entonces, no, yo no voy porque eso lo está haciendo fulanito de tal. O sea, lo ven como una aspiración personal de alguien en particular, y no lo ven como un proyecto de Dios para orar por Venezuela, para hacer ayunos por Venezuela, sino que estamos divididos en parcela. Pues, mientras estamos nosotros divididos y peleando, el enemigo gana ventaja en el mundo espiritual sobre las naciones, sobre los territorios, y después, como dice un refrán, a llorar al valle o al coche. Ajá.
¿Entiendes? Entonces, esa es la situación que quiere el Señor, que todo su pueblo que le conoce, oye, los ministros que están allá, que están dando, que el Señor les está dando pautas nacionales para hacer estos eventos de humillación, estos actos de humillación, que nos corresponde a todos nosotros, no es sin ver si es fulano o es el otro. Mira, es Dios, vamos, porque es Dios quien está convocando. Entonces, no, yo no voy porque es fulano, porque es el otro. Entonces, todas estas cosas desencadenan, miren, situaciones terribles en las naciones, pero si el pueblo de Dios se humilla, se unen, todos nos unimos a orar sin distingo, sin tener parcela. ¿Qué no hace Dios en este país? Vamos a ver la gloria de Dios, pero cara a cara. La gloria de Dios va a ser derramada sobre esta nación cuando el pueblo entienda que hay un llamado a unirnos, a orar por nuestra amada nación. Y todo esto está viniendo a consecuencia no de los de afuera, es a consecuencia de la iglesia. Ahí leímos en Jeremías, mi pueblo necio, no, el mal sí lo supieron hacer, pero el bien no. Pero declaramos en el nombre de Jesús que Venezuela es un pueblo que está escuchando la voz de Dios, que los oídos de los sordos se van a abrir, la lengua de los mudos va a comenzar a hablar y los ojos de los ciegos van a comenzar a ver. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, porque somos una nación que Dios ha puesto en la tierra para ser de bendición, una nación que Dios ha puesto en la tierra para llamarse casa de pan. Aquí estos vendrán de otras naciones, van a venir, mire, a buscar lo bueno que hay en este país. Quizás ahorita usted dice, ay, la pastora de verdad que está hablando. No, pero... ¿Se está hablando cómo? Bueno, que está hablando que de repente, ¿cómo es eso que van a venir si la gente se está yendo? No, ahorita se están yendo, pero después Venezuela va a quedar pequeña del gentío que se va a querer venir nuevamente a esta nación. Así que eso es mi... Yo lo sé que en el mundo espiritual es así. Muchos se están riendo, ¿no? Pero después nos vamos a reír de gozo y de bendición. Amén. Qué bueno. Me gustó ese final de la película, esposa. Claro, es que ese es el final que Dios quiere. Si mi pueblo se arrepiente, va a se venir convierte, bendición. Yo iré desde los cielos, claro, perdonaré sus pecados y sobre todo sanaré la tierra. Cuando la tierra sea sanada de todos esos pecados que te he dicho, claro, busquemos a Dios en verdad. Venezuela será la tierra que fluye la chimiel que tanto hemos dicho. Se cumplirá a todos los que nos arrepintamos, nos convirtamos y le creamos a Dios y dejemos la que avance. Porque son pocos, pastora. Claro, pastor, porque la situación es que muchas veces, es que yo lo he venido viendo, no podemos hablar de bendición si no hay un verdadero arrepentimiento. Usted puede ir a una casa, a un hogar y profetizarle, Dios te quiere bendecir, porque ese es el plan de Dios. Realmente dice que la voluntad de Dios en nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Pero Dios, ¿cómo va a bendecir Dios a una gente que ande en adulterios, en fornicación, que anden robando, que anden de espaldas al Señor, que anden en cosas que a Dios le desagrada, que tengan un velón prendido en la casa? Entonces uno va a soltar una palabra a una casa y con todo el respeto, pero entonces tienen un muñeco y le tienen un velón prendido de este tamaño y a ese velón van y se le hincan al velón y al muñeco también. Y entonces usted les va a decir, hay bendición, viene prosperidad. Dios con la idolatría no camina. O el padre de familia que esté en adulterio allí, Dios dice que con los adúlteros, mire, es abominación también delante del Señor. La mentira, muchas cosas limitan en nuestras vidas la bendición que Dios quiere atraer. Mira, hay un enfermo en una casa. Ay, vengan para que le oren, uno le oran, pero entonces cuando uno sale de ahí lo llevan al brujo. Va a ver, o sea, no puede fluir el poder de Dios, la bendición de Dios en esos hogares donde no se le dé entrada a la palabra de Dios, al Señor verdaderamente. Dios te va a honrar si verdaderamente, Él dice, yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian, los que no me están buscando, bueno, yo los voy a mirar de lejos. Entonces, ¿dónde va a habitar Dios? En la gente que le dice, sí, Señor, yo quiero que tú entres en mi casa, Padre, ordena mi vida. Reconozco que estoy fallando, Señor. Reconozco que no soy la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Entra a mi casa, Señor, así como en el principio del mundo. Tu palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía, Señor, y tinieblas era lo que cubría la tierra, pero que tu espíritu se comenzó a mover en medio del desorden y trajo la luz, trajo la bendición. Si tú dejas que Dios se mueva en medio de tu vida, en medio de ese desorden,
orden, Dios va a traer el orden a tu casa, Dios va a traer el orden a tu vida, y lo profetizamos desde aquí, lo declaramos, que Dios trae restauración y orden a los hogares de Venezuela, a los hogares de los que estamos clamando allí, a los hogares de nosotros los cristianos, de nuestra familia, porque no todos los que predican en un altar tienen una familia que está sirviéndole al Señor. No, ese es nuestro deseo, pero desde aquí lo proclamamos y no nos cansaremos de levantar las manos, de decirle: Señor, tráelo hasta ti, sálvalo, Dios mío, sácalos del infierno, a donde estén, Señor, tú los rescatas. Pero ¿cómo movemos nosotros el corazón de Dios? En oración y en humillación, amado esposo. Ok, vamos a compartir algunas boletas que nos están llegando, porque ya está con nosotros el predicador. Se trata de nuestro hermano y amigo abogado Gerson Torres. Él está disertando, por cierto, un tema que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, de esposa. Así es. Él va a estar disertando sobre qué tiempo le estamos dando a Dios, ¿no es así, Gerson? ¿En qué estás ocupado? ¿En qué estás ocupado? No, y a mí me complace muchísimo, de verdad, y yo le pido al Señor, bueno, a Dios sea la honra y la gloria. Este joven que va a predicar, él es el mayor de mis sobrinos, el primer nieto de mi casa, el primer nieto de mi mamá, y qué alegría, qué satisfacción es que uno en este tiempo pueda ver que Dios está levantando un renuevo, gente nueva en nuestra descendencia que están conociendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, gente, muchachos que son profesionales y están predicando la palabra. Eso es una gran satisfacción, como es Gerson, como es Ronald, mi otro sobrino, otro ministro de Dios también, y así sucesivamente. Y tengo un hermano que para la honra y la gloria del Señor también es pastor, y declaro que en mi familia se seguirá levantando esa semilla, esa descendencia de hombres y mujeres que le van a servir al Señor, pastor. Y en toda Venezuela declaramos y soltamos, y que los que todavía de mi casa no han llegado, Dios los comienza a traer con lazos de amor. Dios comienza a hablarle desde este mismo momento, se manda esa palabra allí en su espíritu, en su alma, y los atrae el Señor con esos lazos de amor, con esos lazos de bendición, que eso es lo que queremos. Así que declaramos la juventud para Cristo. Y tú, mamá, papá, que estás allí, que quizás estás en dolor porque tienes a tus hijos fuera, yo declaro en el nombre de Jesús que tus hijos también tú los verás allí delante de la presencia del Señor. Amén. Tenemos unas llamadas, nos escribe desde San Fernando de Apure, Omaira Lugo, pide oración porque tiene una hernia discal, quista en los senos y fibromialgia. Vamos a estar hablando por ella, Dios hace un milagro. Zaida Jiménez del Estado Bolívar, oración por su hijo Vladimir, tiene una hemiplegia en el lado izquierdo. Gabriel Gámez de San Fernando planta a su familia en el altar. De San Fernando, María Salinas, por fortaleza espiritual y fortaleza que perdió un hijo. Bexaida Jiménez desde Caicara, Bolívar, por Vladimir, por sanidad. Desde Maracay, Catiusca, oración por sanidad para su hija Daniela. Desde San Fernando de Limar, Plata, por liberación de vicios para sus hermanos. Desde La Guaira nos llama Claudonia Gómez, pide la oración por liberación de idolatría del pueblo de Naiguatá y toda Venezuela, amén. Luisa García de San Fernando, por una vivienda y planta a sus hijos en el altar. Iraida Beltrán desde Mantecal, por sanidad de síndrome de preexistencia cardíaca y por finanzas. Preexcitación cardíaca. Dígalo, pastora. También tenemos a Oscar Durán desde Valencia, dice por liberación espiritual para su vida. María Elisa Blanco desde Caracas, por liberación espiritual. Mirla Castro desde Carora, planta a su familia Castro en el altar. María Teresa Rodríguez desde Carabobo, por restauración de su hogar. Sandra Guzmán desde Miranda, por sanidad y liberación. También David desde Caracas, dice por sanidad y por restauración de Rebeca. Yesenia Zambrano desde Aragua, por restauración espiritual. Daniel Jesús Figueroa desde Guacara, por sanidad y restauración espiritual. Juan Hernández, reportando sintonía. Dios les bendiga, la artillería pesada de la Iglesia del Aire. Amén. También dice Rosa desde Valencia, Carabobo, por Karina, Jesús y Ale, los planto en el altar. Y también
Mayerlin Morales desde Brusual, planta su familia en el altar. Dayana Soto desde Maracay por crecimiento espiritual. Nancy Ramírez desde Caucagua por sanidad total de la columna y por la paz de Venezuela. Osvaldo López desde Charallave, tengo mis córneas dañadas y planto mi hija y por liberación espiritual. Michael Caldera desde Caracas, oración por su familia. Alexander Andrades por la unidad de la iglesia desde Maracay. Juana García planta a sus hijos en el altar. Sobella Martina desde Bolívar por restauración espiritual. Rosángeles Mota por liberación espiritual desde Monaga. Norelis Castellanos desde el Zulia planta en el altar a su hijo Luis David Mendoza por liberación espiritual. Graciela Ruiz desde Catialamar por liberación espiritual. Gabriel Martínez desde Aragua por liberación espiritual para su vida. Mercedes Gómez pide la oración por restauración matrimonial y para que su esposo acepte a Cristo. Amén. Adelina Navarro desde Apure pide la oración por su hija, tiene una infección pulmonar. Ale desde Aragua pide la oración por arrepentimiento genuino por la negra y Ale. Hunda desde Achagua pide la oración por sanidad de su esposa. Samuel Morán desde Maracaibo por restauración espiritual, ya que está privado de libertad. También Marjorie desde Bolívar por sanidad de cáncer en su útero. Hilda desde Achaguas pide la oración por finanzas para culminar la construcción de su vivienda. Gleimar Sánchez desde Carabobo por sanidad. Yusmeli Hernández desde Cogede por sanidad para su familia. José Arocha desde Maracay por el matrimonio de Robert Gómez y por restauración. Yesenia Zambrano por liberación espiritual en todas las áreas de su vida. Rodney desde el Zulia por Susana, es una niña de 8 años y sufre de obesidad. Y la familia Guerrero por sanidad de su hija Jaycee. Pastor Teófilo. Bueno, vamos a estar orando por todas estas peticiones, luego hacemos un corte y el pastor Gerson Torres va a estar con la predicación. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿Qué cosas te ocupan? Bueno, buena reflexión, presta atención, porque nos vamos a ver reflejados en esto. ¿En qué estás ocupado? Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo, Señor. Aquí están todas estas peticiones, Señor. Aquí hay peticiones de salud, de empleo, peticiones de restauración, peticiones para salir de los vicios, Señor. Mucha gente plantando sus hijos, sus familias en el altar para que te sirvan, oh Dios, para que se conviertan, para que se arrepientan, Padre. Gracias, Señor, por la palabra que hoy ha sido expuesta, Señor. Aparte de estas peticiones particulares, también, Señor, presentamos ante ti en el nombre de Jesús a Venezuela, a sus habitantes. Oh Dios, presentamos a sus gobernantes, sus familias, sus hogares, Señor. Nos arrepentimos en nombre de todos los venezolanos, Señor. Confesamos que hemos pecado, hemos estado de espaldas a ti, Señor, pero hoy nos humillamos. Ten misericordia de Venezuela, ten misericordia de su familia, Señor. Restaura la familia, Señor. Aquí están todas estas boletas, Señor. Todas estas peticiones, Señor. Suple la necesidad de cada petición que se te hace, Señor, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, escrito está, clama a mí y yo te responderé. Hoy clamamos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cada petición, cada caso, lo presentamos ante ti y declaramos, Señor, que tú lo haces, que tú respondes, que tú nos auxilias, tú nos sustentas, tú eres nuestro ayudador. No tenemos más nadie que en ir, sino solo a ti, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos una pausa y ya venimos directamente, entramos con Gerson Torres, el tema ¿en qué andas ocupado? Ya regresamos. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Bendiciones para todo Venezuela, un placer con ustedes compartir desde la Iglesia del Aire la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir con todos los venezolanos y con todas las personas que nos están escuchando y sintonizando en este prestigioso programa la palabra del Señor. Tengo un tema que se titula ¿en qué estás ocupado? Y quiero usar como cita bíblica preferencial Filipenses capítulo 2, verso 12,
Quisiera verlo en pantalla para compartirlo con todos ustedes, para ver el contenido del texto, el cual es el siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y con temblor. Dios bendiga esta porción de la palabra de Dios. Como se puede apreciar en el contexto antes leído, esto es una palabra que en principio, valga la redundancia, va dirigido a la iglesia de los filipenses, pero también puede ser dirigido el día de hoy en los actuales momentos a todas las personas que quieran abrir su corazón y recibir esta palabra de bendición. Esta epístola la escribió el apóstol Pablo probablemente en su primer encarcelamiento en el año 61 después de Cristo. Vemos que la finalidad de este contexto era que alertar o exhortar a la iglesia de los filipenses en que continuara de forma progresiva desarrollándose en el ámbito espiritual. Es decir, de que mientras Pablo estuvo con ellos brindándole abrigo, dándole ayuda, ellos se mantenían en obediencia y en rectitud. Ahora que estaba encarcelado, por eso dice el verso, en su ausencia, queriendo decir que ahora que no estoy presente, ahora que estoy encarcelado, no vayan a deslizarse o vayan a menguar o vayan a desmayar la fe. Todo lo contrario, le dice, sigan avanzando, no descuidando esa salvación. Vemos el día de hoy que hay muchas personas que en los actuales momentos se ocupan en distintas actividades. Vamos a definir lo que es ocupación. Ocupación, cuando hablamos de ocupación, implica una actividad. Bien, puede ser laboral, como puede ser física, puede ser intelectual, puede ser de carácter espiritual. Pero el día de hoy el Señor trae una palabra fresca y hermosa, es sobre la ocupación en el área espiritual. Muchas personas están tan ocupados, tan agarrotados, tan estrechados en sus ocupaciones seculares que muchas veces no se aparta un tiempo para Dios, para ocuparnos en las cosas realmente espiritual, sino que no, ya no hay más tiempo porque he pasado todo el día ocupado. Está bien, es bueno que la persona esté ocupado porque detrás de una ocupación hay una productividad, puede haber un progreso, puede haber un avance, pero también hay que apartar un tiempo para Dios, porque dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Ahora bien, qué lindo y qué hermoso es apartar un tiempo para Dios, ocuparnos en las cosas del Señor. Vemos también que el apóstol Pablo estaba dando ciertas recomendaciones sobre el ocuparse, no solamente a la iglesia de Filipo, también al joven Timoteo. Podemos ver Timoteo capítulo 4, verso 13, el cual hay una reflexión maravillosa que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. Podemos ver en ese verso, antes leído, de que hay una recomendación para este joven pastor, de que se ocupara en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es decir, que todo ministerio, todo ministro de Dios tiene que ocuparse en lo espiritual, porque de lo contrario de no ocuparse, ¿cómo puede entonces alimentar una grey? ¿Cómo puede alimentar un pueblo si no se ocupa en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza? Pablo le recomendaba, valga la redundancia, a este joven que se ocupara, es decir, que invirtiera tiempo en las cosas del Señor para nutrirse, para fortalecerse. También podemos ver, hermano, de que la palabra nos dice en hebreo que cómo vamos a descuidar una salvación tan grande o cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Esto indica, hermano, de que la gente de Dios tiene que ocuparse en las cosas del Señor, porque estar desocupado es un peligro desde el punto de vista espiritual. Voy a repetir esta frase: estar desocupado desde el punto de vista espiritual es un peligro, porque Satanás quiere gente desocupada. Cuando usted está desocupado desde el punto de vista espiritual, Satanás se ocupa de su vida. Satanás atrapa su vida. Cuando él se ocupa de su vida, entonces usted va a tener una ocupación que él le va a dar. Por eso vemos personas sumergidos en droga, hechicería, alcoholismo, adulterio, fornicación y entre otros tipos más
de pecado. Es decir, son gente que están encarcelados, están presos a consecuencia de la ocupación que le ha entregado Satanás a ellos. ¿A causa de qué? A causa del pecado, porque el pecado encarcela. Muchas personas no saben que en sus vidas hay prisión, están en celdas de oscuridad, y puede decir, bueno, yo no me siento preso, no me siento encarcelado porque no tengo una sentencia firme o una condena de prisión o presidio que me prive de libertad. Déjeme decirle que en el ámbito espiritual, una persona, vuelvo a repetir para hacer más claro este mensaje, una persona que esté en droga, en alcoholismo, en hechicería y en toda clase de pecado y espalda de Dios, está en cárcel. Está en cárcel y está ocupado en las cosas que no le agradan a Dios, sino en las cosas del enemigo, en las cosas de Satanás. Podemos ver también una cita bíblica interesante en Tito capítulo 3, verso 8. Vamos a ver este texto bíblico para ver la forma en que Dios bendice a este joven pastor. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas, útiles a los hombres. Dios bendiga esta porción que hemos leído. Fíjese bien lo que dice la palabra. Dios bendice a aquellas personas que se ocupan en buenas obras. Vemos el tema desarrollado de los pastores, el pastor Teófilo Segovia y la pastora Dani de Segovia, Dios los bendiga. Ellos estaban hablando de las bendiciones, cómo venían las bendiciones, no podemos pretender obtener una bendición si no hay obediencia. Es decir, el resultado de las bendiciones es el resultado de caminar en obediencia. Ahora bien, para estar en obediencia se requiere ocuparse, es decir, ser diligente. Cuando usted procura con prontitud ceñirse, buscar el rostro de Dios, entonces Dios viene y bendice su vida. Pero me he puesto a pensar en algo muy triste sobre muchas personas, que es lo siguiente: muchas personas quieren las bendiciones, anhelan las bendiciones, pero no quieren al Dios que bendice. Ahí está la diferencia. Usted le dice, mire, quiere aceptar al Señor en esta noche, abra su corazoncito, recibe esta palabra, qué hermosa esta bendición que le está dando. No, yo lo voy a dejar para después, o para mañana, o para cuando envejezca, o después que me case, que tenga hijos, que tenga familia. Pero ¿quiere ser bendecido? Le dice, sí quiero ser bendecido, pero al instante no quieren muchas veces al que bendice. Entonces, si queremos bendición, tenemos que ocuparnos y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y ocupar nuestras vidas en espiritual para sobreabundar en las bendiciones que el Señor Jesucristo tiene reservado en los cielos para todos aquellos que son sus hijos y caminan en obediencia. En esa cita que leímos de Tito, vemos que el apóstol hace hincapié en el ocuparse en buenas obras, que estas cosas son útiles a los hombres. Es decir, cuando usted se ocupa en algo bueno, el resultado va a ser bueno. Por eso vamos a ver también, para concatenar este verso, vamos a ver Romanos 8, verso 6. Lo vamos a ver para darle un enlace más claro en lo que respecta al texto antes leído. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vemos qué palabra tan preciosa cuando dice que el ocuparse, ¿verdad?, de las cosas espirituales es vida y es paz, pero el ocuparse del pecado, el ocuparse de la carne es muerte. Muchas personas se están ocupando cuando están en pecado, cuando están a espalda de Dios, se están ocupando en la muerte, no se están ocupando en la vida. Cuando nosotros recibimos al Señor, es decir, recibimos el dominio, el gobierno de Dios en nuestras vidas, nos estamos ocupando en vida y paz. ¿Cuántas personas anhelan la vida y la paz, pero la andan buscando de manera equivocada, en los deleites, en los placeres de este mundo, que no traen más que pobreza, maldición y perdición? ¿Por qué pobreza? Porque un alma que peca es un alma empobrecida, es un alma arruinada, es un alma que se está ocupando en deleites que son contrarios y opuestos a Dios. Pero cuando nos deleitamos en el Señor, cuando nos deleitamos y nos ocupamos en las cosas de Dios, el Señor baja su bendición. Qué hermoso es ser bendecido, ser prosperado, ser saturado de bendición cuando caminamos en obediencia. Por eso es importante
la ocupación. Hay gente que no quieren ocupar su vida en nada, ni siquiera en lo secular, mucho menos en lo espiritual. Por eso vemos también tanta pobreza, vemos tanta ruina, vemos tanta delincuencia, vemos tantas personas sumergidas en vicio, tantas personas perdidas, sin ningún ánimo, sin ningún interés eficaz en su vida, por cuanto desperdician el tiempo. Es decir, el tiempo hay que aprovechar bien el tiempo, ocupándose en obras buenas. Por eso, mis queridos hermanos, queridos amigos oyentes que nos escuchan, porque este es un mensaje que también va dirigido a una iglesia, porque la epístola, cuando vimos en el mensaje antes leído, el texto leído, va dirigido a una iglesia, pero también va dirigido a todas aquellas personas que no han recibido a Jesús y que quieran formar parte de un cuerpo o de una comunidad de fe que se llama iglesia. Cuando estamos en la iglesia, hermanos, tenemos una ocupación hermosa, una ocupación preciosa, porque empezamos a darle sentido a nuestras vidas. Estamos en vida, estamos en paz, estamos tranquilidad. Puede ser que la situación del país no esté muy cómoda, no nos gusta lo que vemos, los pronósticos muchas veces que se escuchan o se rumorean no son nada buenos. Pero cuando estamos en las manos de Dios, cuando nos ocupamos en las cosas espirituales de Dios, tenemos la plena seguridad que todas las cosas nos van a ir bien. Porque si tú te ocupas en cosas buenas, el resultado va a ser bueno, por supuesto va a ser bueno, como lo dice la palabra del Señor. Vemos también, mis queridos hermanos y amigos oyentes que nos escuchan, en Gálatas hay un versículo que me llama la atención porque hay como un catálogo de las obras que son de la carne, que es en Gálatas capítulo 5, verso 22, que el cual me permito leer, que es el texto siguiente, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Estas son la gente que se ocupan en lo espiritual. Ahora vamos a ver los que se ocupan en las cosas de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. También Romanos 3:23 nos da una palabra hermosa que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué digo hermosa? Porque la palabra de Dios es preciosa, es bella, nos alerta, nos alumbra, nos encamina. Entonces, ¿qué nos destituye de la gloria de Dios? Nos destituye el pecado. Mientras la gente se ocupe más en desarrollar una actitud pecaminosa y dolosa, más se aleja de Dios, más está perdido, desenfocado en la vida y sin rumbo. En cambio, cuando nosotros nos acercamos a ese Dios hermoso, precioso, nos instituimos en su reino. Y es lo que Él quiere, que venga el dominio, que venga el gobierno de Dios en nuestras vidas, que aprendamos a vivir una vida de utilidad, una vida ocupada, una vida con sentido. Porque cuando nosotros no nos ocupamos de las cosas de la carne, no le estamos dando un buen resultado a nuestro vivir. Nuestro vivir se ve condenado, se ve atrapado, se ve destruido, se ve cercenado y se ve sin progreso. Dios nos llama a una vida de progreso, una vida de bendición. Por eso el apóstol hacía hincapié en orientar a la iglesia de los filipenses en ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. No quiere decir al contexto de que nuestra salvación depende de obras, no, porque sería contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que no es por obra para que nadie se gloríe, pero sí es importante tener obras, porque las obras son demostrativas de nuestra fe, las obras demuestran el resultado de nuestro fruto y demuestran el resultado de una ocupación. Si pudiéramos decir, si alguien está ocupado, ¿cómo sabemos si alguien está ocupado? Por la obra, por la labor que desempeña, por el tiempo que invierte en aquella actividad. Uno dice, fulano está ocupado.
Ahora, ¿por qué vemos tantos pleitos, tantas guerras, tantas contenciones, tantas disensiones en los hogares? Y también en pequeñas comunidades de fe e iglesia, porque alguien pudiera decir, mira, pero yo no me voy a aceptar al Señor, o no me quiero convertir, o no quiero dar ese paso de fe porque yo veo que la iglesia que está al lado de mi casa se pelean. Sí, puede ser que se peleen, porque tal vez se han descuidado, porque tal vez no se han ocupado realmente en el llamado del Señor, porque esto es el resultado de ocuparse en las cosas de la carne. Cuando uno ve un hermano que pleitea con otro, o ve un matrimonio que pleitean entre sí y lo hacen de manera reiterada, de manera continua, es que hay una ocupación carnal. Y el resultado es carnal, por supuesto. Y esto va a dar el día de mañana una destrucción fatal, va a traer muerte, va a traer pobreza y vas a arrastrar a toda tu familia y a tus hijos. ¿Por qué? Porque te estás ocupando en algo inútil, en algo que no es productivo, en algo que realmente va a deteriorar. Pero el llamado en esta noche es avanzar en los caminos del Señor, es avanzar hacia el progreso. Queremos un progreso en nuestras vidas espiritual, porque del resultado de lo que usted se ocupe espiritualmente es el resultado de lo secular. A veces podemos ver personas, ay, ¿por qué el estado de deterioro, de abandono, de desidia de aquella persona? Resulta que usted está viendo el reflejo de la vida espiritual de esa persona. Así como usted puede verlo secularmente, tal vez su estado espiritual es así, es un estado que está empobrecido, que está decaído, que está desordenado, que está desintegrado por no ocuparse en las cosas espirituales. Pero cuando vemos a aquellos hermanos que están bendecidos, que nunca se sacan aquella expresión, gloria a Dios, alabado sea Dios, bendecido, y palabras de bendiciones para todo el mundo, es que por el estado de ánimo espiritual, la labor de producción de aquella persona está en sintonía con Dios y él está reflejando su espiritualidad, porque la espiritualidad de una persona la podemos ver también en lo secular, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Cuando usted ve acciones egoístas o acciones egocéntricas, actitudes dolosas e indolentes, carnales, impías, eso es porque hay una situación espiritual. Ese hombre o esa mujer se está ocupando en las cosas de la carne. Pero cuando vemos un sentir, un mover espiritual, una palabra ungida, una palabra que llega, una palabra que se transmite, que nos llena, que nos motiva y que no hay ninguna palabra negativa ni de crítica, ni nada por el estilo o ninguna connotación a la carne, vemos que hay un hombre y una mujer que se está ocupando en las cosas de Dios. Por lo menos qué hermoso es que usted invierta tiempo en Dios, invierta tiempo en la oración. ¿Cuántas personas hacen colas para hablar con un personaje importante, bien sea político o artístico, agarran cita por internet o a través de una influencia? Ay, yo quiero conocer a X persona, me interesa, quiero que me resuelva un problema, pero resulta que a veces olvidamos de que podemos hablar con alguien más importante que aquel político, que aquel artista o que cualquier persona influyente, que es el Padre que está en los cielos. Pero no queremos invertir el tiempo. Hay muchas veces personas que les pueden decir, hermano, ore por mí. O le dice, amigo, ore por mí. Sí, qué bueno, tenemos que orar unos por los otros, pero también usted tiene que ocuparse en su propia oración personal. Llegar al Padre, arrodillarse. Fíjense el ejemplo de Jesús. Jesucristo tuvo 3 años de ministerio en la tierra, pero los 3 años de ministerio que tuvo en la tierra fue ocupado. Nunca fue ocioso. Le dio una oportunidad a los discípulos que no podían ni siquiera velar con ellos 1 hora o pasar un rato de tiempo en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque realmente ellos no se estaban ocupando en lo espiritual. Por eso vemos tanta flaqueza, tantas debilidades, pero cuando nos ocupamos de verdad en las cosas de Dios, las tomamos en serio, empezamos a ensanchar nuestras vidas espirituales. Y el Señor quiere que nuestras vidas espirituales se ensanchen, sean bendecidas. Ahí aprendemos lo que se llama la tolerancia. A veces nos ofenden y cuando uno es carnal o la persona es carnal, enseguida se irrita, se molesta, pleitea,
porque aquella palabra le produjo un efecto en su carne, en sus emociones, y inmediatamente demuestra lo que está contenido en el mundo espiritual, que es su carnalidad. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual de Dios, que busca a Dios, que se ocupa de Dios, las palabras que van con heridas, las palabras que van con agresión, las palabras que van con desánimo, ya dejan de causarle efecto. Yo en una oportunidad le dije a mi esposa, ya las palabras de los seres humanos que vienen con ímpetu de agresión, de menoscabo, de indolencia, de desprecio, ya dejan de causarme efecto. Porque yo he aprendido a ocuparme más en las cosas de Dios que ocuparme en aquellas cosas que no tienen sentido. Y hay personas que se ocupan, que le abren el corazón a aquella palabra entra en el corazón, le entra una raíz y empieza lo que se llama una raíz de amargura con aquella persona, todo por una expresión, pero aquella persona le dio tanta importancia a aquella palabra que hirió su alma, sus sentimientos, que desarrolló aquella palabra, cobró vida y empezó de manera sorprendente a odiar a aquella persona. Pero cuando estamos ocupados en lo espiritual, nosotros bendecimos. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo, aún en la cruz del Calvario. Fue abofeteado, fue maltratado, fue ofendido, corona de espinas en la cruz del Calvario, y todas aquellas personas acechándole, lanzándose contra él, y él lo que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, por la conexión, por la espiritualidad, por la ocupación que tenía con el Padre, pudo decir aquella expresión. Pero esto se puede decir cuando nos ocupamos en lo espiritual. Cuando alguien descuida su vida espiritual, empieza entonces a caminar en carne. Por eso la palabra del Señor nos advierte que tenemos que ser diligentes, tenemos que buscar con prontitud y atender las cosas que hemos oído. No vaya a ser que nos deslicemos, es decir, que hay que cuidar el estado espiritual. Para cuidar el estado espiritual hay que ocuparse en ello. Así como hay personas que tienen grandes intereses de índoles mercantil, tienen empresas, tienen negocio, tienen grandes familias también, y se ocupan en mantener un capital y buscan la manera de desarrollarlo, de que aquello crezca, y buscar la forma de dejarle una herencia a sus hijos o establecer una vida económica estable. Esto es el resultado de ocuparse a ello. Pero ¿qué sucede cuando dejamos lo más importante, lo espiritual? De ocuparnos en lo espiritual. Porque las cosas de este mundo, los negocios de este mundo, el dinero de este mundo, nada de eso nos va a llevar a la gloria de Dios. Nos va a llevar a la gloria de Dios es el ocuparnos. El ocuparnos. Y cuando tú te ocupas en las cosas de Dios, que buscas el reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor, que todas las cosas o las demás cosas serán añadidas. ¿Qué serán añadidas? Serán añadidas todas aquellas bendiciones que tú anhelas. Pero a veces anhelamos bendiciones y nos llegan porque nuestro caminar es opuesto al de Dios. Es decir, estamos caminando en la dirección contraria, estamos caminando en la carne. Pero cuando caminamos en la dirección de Dios, en aquel camino angosto, no en aquel camino espacioso, porque hay dos caminos, uno espacioso y uno angosto. El angosto es el camino que te lleva al cielo. ¿Por qué? Porque es un camino de esfuerzo, es un camino que tienes que ocuparte, es un camino donde se invierte tiempo, es un camino donde aprendemos a ser semejantes al Maestro. Por eso el apóstol Pablo dijo en una oportunidad, dijo: "Sed imitadores de mí como yo de Cristo". Es decir, que el apóstol procuraba o se ocupaba en ser semejante al Maestro. Y eso es importante, eso es maravilloso. ¿Cuántas personas no quieren ser como otro ser humano? Hay personas que no están conformes con su propia identidad. Ay, no, a mí me gustaría ser como fulanito de tal, o quiero tener la personalidad de mi amigo, o quiero tener la personalidad de aquel hombre elocuente, o quiero tener la personalidad de aquella mujer, y se ocupan al punto tal que lo imitan. Pero qué hermoso es ocuparse en las cosas de Dios y ser imitadores de Dios, imitadores de Jesús, ser semejantes a Él, caminar como Él, tratar de pensar como Él. Gloria a Dios.
Si esta palabra ha bendecido su vida, si esta palabra ha llenado, ha ministrado, ha tocado su corazón, yo le invito en esta noche a abrir ese lindo corazoncito para que esta palabra siga creciendo y desarrollándose. Voy a hacer una oración por toda Venezuela y por todas aquellas personas que recibieron a nuestro Señor Jesucristo en este hermoso programa. Padre, te damos las gracias por tu bendición, por tu bondad, por tu misericordia, por hacer posible que Iglesia del Aire toque tantos corazones, toque tantas vidas. Sé que hay personas que han recibido esta palabra, creemos que en este momento usted la inscribe en el nombre en el libro de la vida y que van a iniciar un camino de productividad, de progreso, de victoria, porque su ocupación a partir de hoy será distinto. Bendiciones para toda Venezuela, bendiciones para todas las personas que nos sintonizan todas las noches y nos vamos a volar y a volar. La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel. La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo.